Bienvenidos a una nueva edición del ciclo de Cultura y Estudios Irlandeses que se enmarca en la Cátedra Extracurricular de Estudios Irlandeses de la Escuela de Lenguas Modernas, creada en 2015 y auspiciada por la Embajada de Irlanda en Argentina. Tal como se enuncian los objetivos de la cátedra, se promueve la difusión de la cultura irlandesa en sus manifestaciones lingüísticas, literarias e históricas y en las de los inmigrantes irlandeses en la Argentina y sus descendientes. La Asociación de Estudios Irlandeses del Sur se propone el estudio y difusión de Irlanda, su cultura, su lengua, su literatura, su arte, su historia y su sociedad, entre otros aspectos, en particular en relación con la diáspora en la región sur de América. El estudio de la vida de los irlandeses en la región, de sus descendientes y de las comunidades que fundaron, de sus aportes a las sociedades de la región y contribuir también a la preservación de su identidad. El Centro de Estudios Salvador en Uruguay, dependiente de la Asociación Civil Universidad de El Salvador, se encuentra al servicio de la difusión de la cultura y de la formación y capacitación de la comunidad. En conjunto, buscamos promover la difusión de los estudios irlandeses y, a la vez, propiciar un ámbito de reflexión y diálogo entre Irlanda y Argentina y la región, en virtud de los vínculos que nos unen desde la literatura, la historia, las relaciones internacionales y los estudios culturales. Mi nombre es Paula Ortiz, soy directora de la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de El Salvador y vicepresidente de la Asociación de Estudios Irlandeses del Sur, AEIS. Esta conversación, basada en su libro Devenir Irlandés, Narrativas íntimas de la emigración irlandesa a la Argentina, 1844-1912, y su versión en inglés, en la que Edmundo Murray se referirá a los irlandeses y descendientes de irlandeses que vivieron en la Argentina en ese periodo y trazará una perspectiva del futuro de los estudios irlandeses en Argentina y la región. Le doy entonces la palabra al doctor Justin Harman, presidente de AEIS, quien presentará al orador de hoy. Muchas gracias, Paula. Bienvenido a todos. Es realmente no solamente un placer, pero un honor para mí dar la bienvenida a Edmundo, que realmente es una figura de referencia para todos los que están interesados en los estudios irlandeses, en la historia de la migración irlandesa a la Argentina y a América Latina. Muchas gracias, Edmundo, por aceptar esta invitación. Creo que tenemos un buen grupo de interesados y seguramente va a ser un intercambio fructífero. Yo creo que la idea no fue de una presentación como normalmente hacemos, sino una conversación, un diálogo entre nosotros para tocar los temas de más interés. Yo voy a hacer un pequeño reseño, digamos, de la carrera de Edmundo y después la idea es que Edmundo hable un poco sobre su interés, el trasfondo de su investigación, para los que quizás no estén totalmente enterados de todo lo que ha hecho. Obviamente, como dijo Paula, estamos basándonos en el trabajo, su libro Becoming Irlandés, que fue publicado en 2005 aquí en Buenos Aires, pero ha hecho muchas otras cosas. El mundo nació en Buenos Aires, ahora está en Granada, en España, está hablando con nosotros desde Andalucía, pero nació en Buenos Aires en una familia de raíces mixtas, colombianas, irlandesas y suizas. Ha publicado extensamente sobre las relaciones irlandesas latinoamericanas, el arte y la diplomacia, y los vínculos entre la comida y la música. Estudió en Argentina, Suiza y Estados Unidos, obtuvo un doctorado en literatura latinoamericana de la Universidad de Zúrich y una maestría de la Universidad de Ginebra. Es conferencista y colaborador de artículos sobre historia cultural, integración cultural regional y estudios irlandeses y latinoamericanos. Es miembro fundador de la Society for Irish Latin American Studies, SILAS, y miembro de la Swiss
Society of Americanists, fundador y primer editor de Estudios de Migración Irlandesa en América Latina, una revista que se enfoca en las relaciones entre Irlanda y América Latina. Profesor invitado en la Universidad de Cabo Verde, consultor de investigación del West Africa Institute y miembro del Consejo Asesor de Ireland and the Americas Culture, Politics and History. También poeta y cuentista, polyvalent, as we say, publicó poemas nómades y taxonomía fantástica de los árboles de Buenos Aires. De 2001 a 2020, Edmundo trabajó como oficial de publicaciones en publicaciones de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, en Ginebra, y esta es la editorial interna de la organización. Y como dije, está en Granada. Bienvenido, Edmundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y como hablamos antes, quizás podemos empezar un poco sobre tu interés, el trasfondo de tu interés en el tema de los irlandeses en Argentina y obviamente de tu propia familia, los Murrays. Hay muchos Murrays. Cuando uno lee la historia, estuve el otro día mirando los Murrays en el gran libro de Coghlan. Es una familia interesante, pero bueno, te dejo la palabra y después podemos volver. Me gustaría, si fuera posible, hablar un poco de tus experiencias y después mirar un poco hacia el futuro y dónde podemos ver los temas de más interés para futura investigación. Muchas gracias, Justin. Gracias, Justin. También gracias a Verónica y Paula por organizar este evento. Mi papá enseñó en la Universidad de El Salvador por un tiempo. Él era médico y enseñaba en la Universidad de Buenos Aires, pero por razones políticas tuvo que pasarse por un tiempo a la Universidad de El Salvador. Y siempre él tenía un muy buen recuerdo de la USAL. Pero claro, me imagino que debe haber cambiado mucho la cosa últimamente. Bueno, es difícil hablar de experiencias y tratar de resumir, ¿no? Así que bueno, pero lo voy a intentar. Respecto a la investigación concreta, ¿no? Sobre los irlandeses en América Latina, en Argentina y en otros países de la región, de las Américas en general, porque hoy por hoy ya es muy difícil poner límites a América Latina. Primero que empecé con un solo recurso, que era el entusiasmo, que es un recurso muy escaso en Europa y muy abundante por allá, por las Américas. Tal vez sea por las condiciones en las cuales los investigadores se mueven, tal vez sea por la infraestructura, la disponibilidad de recursos, pero bueno, yo acostumbrado a esa lucha que a veces uno está acostumbrado en América Latina, empecé también con ese entusiasmo y con bastante pasión. Y obviamente la puerta de entrada fue mi apellido, un apellido irlandés, Murray, como es normalmente en Argentina y aquí en España también. Murray, como me han dicho siempre en Ginebra. Y ese apellido que era como una puerta abierta, ¿no? Y como nos pasa a muchos en Argentina que tenemos nombre en español y apellido irlandés, es como una puerta abierta a la curiosidad.
y a decir, pero qué cosa más rara esto, ¿no? Y eso se afirmaba cada vez que me cruzaba con algún irlandés, y decía, pero qué gente más peculiar, ¿no? Qué extraño. Y más extraña todavía para ellos, no tanto para aquí en Europa, digo, no tanto en América, por supuesto que no, es la mezcla. Mencionó Justin que en mi familia hay raíces, además de irlandesas, suizas, colombianas y por supuesto argentinas. Y bueno, eso fue un poco la puerta de entrada. Y enseguida, claro, me di contra una realidad que es, no hay nada, no había absolutamente o prácticamente ningún antecedente. Muy pocas personas habían estudiado antes la inmigración irlandesa. En América Latina, prácticamente nadie, así en general. En Argentina, un poco más. Nombraste Eduardo Coghlan, está Hilda Sábato, había algunos, pero muy poco y muy puntual, ¿no? Y con enfoques muy dispares aparte. Así que bueno, armado con mucho entusiasmo, comencé con lo más fácil que fue, estando en Suiza, irme a Irlanda y empezar a ver allá. Con una esposa muy paciente y con hijos muy pequeños, fuimos varias veces y bueno, eso me permitió aprovechar una facilidad para investigar en Irlanda que es muy pequeño. Entonces uno en poco tiempo puede estar desde los archivos de Dublín a una biblioteca municipal en Mullingar y después a otro archivo en Galway, por ejemplo, o en Cork, y se puede aprovechar bastante el tiempo. Y además esto se puede unir a algún viaje también, en el mismo viaje a Londres, donde hay otros archivos que por supuesto dan mucha información sobre esta inmigración. Así que bueno, empecé con eso, con mucho entusiasmo, y enseguida me di cuenta que esto no era solo genealogía, sino mucho más. Me entusiasmé por una serie de temas, por ejemplo el viaje, cómo viajaban aquellos irlandeses de 18, 20, 20 y pocos años, desde sus lugares de residencia, Westmeath, Longford, Offaly, Wexford, cómo empezaban el viaje y qué medios de transporte, por supuesto, tomaban y cómo llegaban, cuánto les costaba el pasaje, etcétera. Eso me llevó bastante. Y bueno, a través de eso me despegué un poco más ya de la genealogía, que no me interesaba tanto, y sí me interesó más la parte más general, ¿no? De lo que tocaba un poco a la mayoría de los inmigrantes. Y después, bueno, fueron apareciendo otros temas, como la realidad que mucha gente fue para Argentina, Brasil, Chile, Perú, etcétera, pero no se quedó. Se volvió a Irlanda, o muchas veces a Inglaterra, se fue a Estados Unidos, desde América del Sur, ¿no? Se fue a Australia, Nueva Zelanda, por ahí alguna estadística que llegué a la conclusión de que más o menos por cada dos inmigrantes irlandeses en América Latina, uno no se quedó, se fue a algún otro lado, ¿no? Y eso es un dato también muy importante y que cierra mucho con otras inmigraciones de otros países europeos y otros en América Latina. Y bueno, poco a poco fui avanzando hasta descubrir ya documentos. Tuve la enorme suerte de recibir una colección de cartas de una familia, los Murphy de Wexford, muy valiosa, y en manuscrito, me la regalaron, pum, cosa que es, bueno, algo increíble.
Después también en copia, 2 memorias, una de Tom Garrahan y otra de la familia de Edward Robbins, la familia Robbins. Y bueno, y alguna más. Y con esas es que planteé la posibilidad de hacer este libro, Devenir Irlandés, que después se publicó en inglés, Becoming Irlandés. Y por otro lado, no quise quedarme solo en esto. Y pensé que era una buena idea establecer grupos de estudio. No lo concebía de otra manera al principio como grupo de estudio, y después pensé que mejor más amplio, y un grupo de gente incluyó bueno, algunos académicos, pero también otros que tenían un simple interés personal en el tema, algunos estudiantes, algunos de Argentina, de Brasil, de Chile, y otros de Irlanda especialmente, o de irlandeses que vivían en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, y formamos lo que es hoy la SILAS, Society for Irish Latin American Studies. Y eso fue muy bueno, fue una muy buena experiencia. De vuelta, nuestro gran recurso era el entusiasmo, y sigue siendo, creo, para todo este tipo de iniciativas, pero eso permitió darle una estructura, y como decía antes, no quedarme solo, sino formar una especie de nave, un barco en la cual navegamos juntos, mucha gente con ese interés común. Y bueno, ahí salieron muchas iniciativas, como el Journal, que se sigue publicando, salieron iniciativas como awards, como premios de investigación, muy humildes, pero muy motivantes también para la gente que está estudiando y trabajando en este tema. Conferencias. Hoy, si no me equivoco, se organiza una conferencia de SILAS cada 2 años, una en Irlanda y otra en algún país de América Latina. Y bueno, eso fue sumando el trabajo de mucha gente y haciéndolo francamente más divertido que estar solo en este tema, ¿no? Donde uno empieza a hacer networking con muchas personas con estos intereses en todas partes del mundo. Y bueno, como el entusiasmo tiene un límite, en algún momento, porque yo todo esto lo hacía dentro del marco institucional de las universidades donde estaba, de Ginebra primero y Zúrich después, y con mucha ayuda de gente muy generosa en esas instituciones, pero claro, todo tiene un límite. Entonces, por ejemplo, el límite es que uno tiene que trabajar también, ¿no? Y bueno, hay límites de tiempo, de recursos, de poder hacer viajes, etc. Así que poco a poco, gracias a Dios, hubo gente que me empezó a ayudar a este tema y empezó a tomar cosas. Ya por el año 2012 yo dejé de participar activamente en la comisión directiva de SILAS, y a partir de ahí solo contribuyo a veces artículos, alguna conferencia, y este tipo de cosas, ¿no? Pero también eso me permitió otra cosa que quería, que era, eso si quieren lo hablamos después más tranquilo, pero yo le veo una limitación a los estudios de tema. Llamo estudios de tema a los que tienen un campo muy concreto, como es los estudios irlandeses. La limitación es que uno tiene que justificar cuando uno empieza a trabajar en algo que no es estrictamente estudios irlandeses. Y bueno, yo creo que por ahí viene el futuro, que es lo que mencionabas, Justin, pero eso si quieren lo dejamos para más adelante y para las preguntas. Perfecto, sí. Creo que eso es una buena idea de enfocarnos un poco sobre
la historia, la experiencia del mundo y los otros involucrados. Creo que hay algunos entre los participantes hoy que estuvieron involucrados o que están involucrados hoy en Silas. Pero una pregunta muy precisa, digamos, el libro tuyo no está, es muy difícil conseguirlo ahora y estuvimos buscándolo. Si uno de los participantes hoy nos recuerda que hizo la diplomatura en estudios irlandeses hace unos años, no ha podido conseguir el libro. ¿Hay algún plan o hay posibilidades de una reedition del libro? Mira, no hay planes. Como autor, yo pequé de poca paciencia en ese libro, y de no seguir los consejos de gente que tenía más experiencia y que me dijo, espera terminar la tesis de doctorado y después, entre la tesis y todo lo que tienes, puedes hacer un libro como más, desde el punto de vista editorial, más tradicional. Lo que hace la gran mayoría de la gente es eso, ¿no? Espera. Y yo no esperé. Exactamente. Ajá, ajá. No Lo hiciste esperé. al revés. Lo hiciste al revés, en Exactamente. cierto modo. Exactamente. Sí. Y bueno, también había circunstancias, porque en la primera edición, que es de Eudeva, el editor, que era presidente de Eudeva, yo ahora no recuerdo su nombre, me pedía esto con urgencia por una circunstancia política típicamente de las instituciones del Estado en Argentina, donde él sabía que le quedaba poco tiempo y él quería Entiendo. incluir en la lista este libro. Así que bueno, la primera edición fue, yo lo escribí en inglés y como estuvo este pedido urgente de Eudeva, tuve que traducir al español, y después con la gente de Eudeva trabajamos muy duro para que pudiera estar listo para la, como se dice, la Salón del Libro, ¿no es? La Feria del Libro. La Feria del Libro, para la Feria del Libro. De ese año 2010 creo que fue. Así que bueno, ahí salió ese y después en ese mismo viaje, una persona que se llamaba, porque falleció, Colin Sharp, que tenía una editorial, Literature of Latin America, Lola, de vuelta me dijo, tenemos que lanzar la edición en inglés, urgente, rápido, etcétera. Así que creo que en menos de un año o un año por ahí salió la versión en inglés, que es una versión un poco más, no es una traducción solamente, sino que es agrandada. Tiene algunas cosas más que la de español. Pero bueno, Eudeva es una gran cosa que es muy difícil de mover. Y Colin Sharp falleció y yo no sé, yo creo que Lola no existe más. Así que por lo menos con los editores de esas primeras versiones no debe ser fácil hacer una reimpresión o una reedición. Tal vez se pueda con otros, sí. El otro proyecto que sí es un plan es hacer una nueva edición, pero incorporando una cantidad de material que yo escribí para la tesis de doctorado de Zurich. Y bueno, ese es un proceso todavía lento, es una editorial inglesa, pero con una sucursal en Suiza. Y bueno, tal vez salga un día. Sí. La otra posibilidad, como menciona Cecilia Mendoza en el chat, es una edición digital que quizás se podría pensar.
No, vale la pena, porque realmente, si puedo, antes de abrir, digamos, a otra pregunta, quería preguntarte sobre el tema de devenir, el becoming, la idea de que cuando decidiste utilizar ese concepto, la idea que la identidad no es fija, uno puede llegar, como hicieron muchos de los irlandeses, fueron anotados como ingleses, y después hubo un proceso de acercamiento a la comunidad inglesa o de habla inglesa ya en Argentina, y poco a poco la identidad irlandesa florece en cierto modo. Entonces, esa idea de becoming me parece muy interesante. Y si nos podés hablar un poco sobre cómo llegaste a esa idea. Yo participaba mucho en ese momento de una lista, Irish Diaspora Studies, que lideraba Paddy O'Sullivan, que enseñó en Bradford, en Inglaterra. Y bueno, ya yo les había contado a algunos de mis colegas de esa lista la idea del libro y que ya estaba cerca de la publicación, etcétera, pero que no tenía título, y les pregunté francamente qué les parecía como título, y fue justamente Paddy O'Sullivan que me tiró esa idea. No era exactamente Becoming Irlandés, pero él puso Becoming Irish, una cosa así, y a mí me pareció muy bueno dejarlo para transmitir como metáfora de esa identidad que evoluciona, dejar el irlandés en español, ¿no? Porque es eso, ¿no? La identidad, como todos sabemos, a los 15 años nos parece una cosa muy determinada. Ya a los 25, 30 empieza a ser otra cosa, a los 40 cambió completamente muchas veces, y no hablemos a los 60 en adelante, que es lo que me corresponde, ¿no? Las identidades fijas no existen, las identidades fijas crean mucho problema, ¿no? Preguntémosle a nuestros amigos de Ucrania en este momento. La identidad puede ser muy buena para muchas cosas, pero cuando se queda anclada y fijada, es como que las raíces empiezan a tener y a pudrirse. Y entonces eso es lo de poder cambiar, justamente, ¿no? Y muchas veces no es que uno se propone, ¿no? Sino que, como dices el ejemplo de los irlandeses, iban llegando ingleses, ingleses de Irlanda, en el momento se veían a sí mismos, casi siquiera eso, sino como ellos venían de tal lugar de Longford, tal lugar de Westmeath o de Wexford, y una identidad general que los abarcaba es que eran súbditos de la corona inglesa. Y después ya de cómo empiezan a ser mirados, cómo dejan de ser mirados en Irlanda por diferentes personas, entre ellos los ingleses, y cómo empiezan a ser mirados, por ejemplo, en Argentina, por las autoridades locales, por otros inmigrantes, por otros inmigrantes irlandeses, ingleses, escoceses, galeses, ya empieza a evolucionar, ¿no? Y bueno, es todo un camino que para mí fue una de las cosas más interesantes que yo pude elaborar como hipótesis al ver algunos datos y después comprobarlo con las cartas de los inmigrantes, con las memorias, con artículos de diario, etcétera, ¿no? Sí. Es un tema fascinante en parte también porque está relacionado a la relación que hubo entre los irlandeses que llegaron y la
colectividad británica ya instalada en la Argentina. Y obviamente en ese momento los ingleses tenían un casi monopolio en muchos sectores de la economía. Entonces, como bien decís, hubo ventaja para los irlandeses de asociarse con esta colectividad. También decís, lo leo en inglés, the Irish evolved from colonized to colonizers. They realized that their status as Irish-born was no longer a flaw, but would actually be an advantage when emigrating to Argentina. Y eso es otro foco interesante. El tema, sí, estamos hablando de británicos o ingleses. Cuando llegaron, en general, se usó inglés en migraciones, ¿no es cierto? Se usó inglés más que británico. En la documentación, digamos, es la palabra que más ocurre. Inglés, ingleses, cuando son diarios, English, para referirse a los irlandeses, ¿no? British era todavía algo muy oficial, digamos, de British Council, de Consular Services, ¿no? Sí. La bandera, digamos, de Union Jack, sí abarcaba a los British, ¿ok? Pero recordemos que eran comunidades bastante separadas entre ellos. Y los galeses estaban allá en Chubut, en el sur, la gran mayoría. Los ingleses, casi todos en Buenos Aires o ciudades como Rosario, básicamente, Bahía Blanca un poquito también, después más adelante. Los irlandeses geográficamente, por lo menos hasta, digamos, el último tercio del siglo XIX, se quedaron en esta zona de 200 a unos 200 kilómetros de Buenos Aires, 200, 300 kilómetros de Buenos Aires, hasta allí. ¿Qué me falta? Los galeses, los escoceses, bueno, tuvieron inicialmente una colonia en el sur de la provincia de Buenos Aires, hacia Chascomús. Cada uno tenía sus iglesias. Los galeses, la de Church of Scotland, ¿no? Los presbiterianos, los anglicanos, y los irlandeses tenían su iglesia católica, pero no la católica local, sino con su estructura de sacerdotes irlandeses que atendían sus necesidades espirituales. Después, a medida que avanza el tiempo, sí se empieza a utilizar más la palabra British, especialmente porque empieza a haber, no empieza, pero digamos que el separatismo irlandés empieza a ser más sólido, más potente y más peligroso desde el punto de vista británico, justamente. Entonces, lo que... por ejemplo, lo que se publicaba mucho en The Standard era British, más que ingleses, ¿no? Sí. Pero es, bueno, sí, como siempre, el tema de identidad, algo que va evolucionando, por supuesto. Es muy interesante que hagas la mención del Standard, porque en el Standard, obviamente, bueno, el Standard fue visto por muchos como el órgano, digamos, de los intereses británicos, del comercio británico, pero tenía, y sobre todo en el periodo entre 1861, cuando se fundó, y después la fundación posterior del Southern Cross, hubo mucha mención, muchas referencias a la colectividad irlandesa. Es una fuente muy interesante y hay algunos que están trabajando justamente en eso en este momento. Pero
Dice Guillermo Murray, no sé si es pariente, Guillermo Murray dice que británicos no ingleses en los primeros censos figuran, al menos en el Museo de Luján, como ciudadanos británicos en el museo Pero un tema relacionado, Edmundo, en el libro hablas de desde los principios del siglo XX, el nacionalismo en Argentina, entre la clase gobernante en la Argentina, en cierto modo impulsó un nacionalismo. The Irish who previously became English began to become Argentines. ¿Cómo fue el proceso, basado en tu percepción y tu investigación? ¿Cómo fue ese proceso de becoming Argentine? Por supuesto, es una gran generalización. Sí, sí. Había muchos sectores dentro de los irlandeses, pero hubo un movimiento que acompañó un poco el movimiento de otras comunidades también, que fue a medida que la gente se integraba más, que era exitosa en su integración social y económica, ¿no? Al país, a la sociedad local argentina, sentían la necesidad de integrarse también desde el punto de vista de identidad. Recordemos la anécdota famosa, ¿no? Que en tiempos de Rosas, estaba la comunidad, ahí sí, británica, estaba protegida. Todo súbdito de la corona estaba protegido en cuanto a seguridad, ¿no? Respecto a otros, a los mismos argentinos, a los nacidos en Argentina y a miembros de otras comunidades de inmigrantes que no tenían esa protección. Y la anécdota, pero es una anécdota comprobada documentalmente, es que bastaba con poner la Union Jack, la bandera de Inglaterra, arriba del casco de la estancia, de la casa de la estancia, o a veces se ponían en un árbol, o en un molino también, y con eso ya les daba la seguridad, no siempre, por supuesto, ¿no? Pero porque ocurrieron algunas desgracias. Pero había una sensación de que el gobierno argentino protegía a los ingleses, fueran nacidos en cualquier lugar de las Islas Británicas, ¿no? De ahí pasamos a que hay una clase, yo no diría una clase alta, pero una clase más próspera y sobre todo más integrada a la sociedad local, que empieza a integrarse no solo verticalmente, sino también horizontalmente. Se crean cadenas de producción, por ejemplo, de la lana, donde se empiezan por ejemplo, venden su producto, los frutos de la tierra, a compañías que no son de irlandeses o que son mixtas de irlandeses con otros. Por supuesto, estoy hablando ya de gente que tenía un capital y que tenían los medios de producción, sobre todo, para producirlo. Y esa integración hace que nazca la necesidad de mostrarse por lo menos más argentinos, o menos, acá en Andalucía se diría menos guiri, menos gringos, menos extranjeros. Hay anécdotas, digamos, documentadas, donde en estancias donde todavía se hablaba en inglés, a todos los niveles, los dueños del campo, la gente que trabajaba, el maestro itinerante, etc., se empiezan a poner la bandera argentina. Y no solo eso, sino que en alguna estancia la celebración de la fiesta patria del 25 de mayo adquirió una importancia muy, muy grande. Y después hay otro factor que es la iglesia, los chaplains,
irlandeses también ven la necesidad de que los irlandeses fueran más argentinos, ¿no? Y no fueran tan separados de la comunidad local. Y dan muestras, aunque sea simbólica, de incorporar la identidad argentina a su acción, por ejemplo, en las banderas. Hoy sabemos, por ejemplo, que en muchas celebraciones religiosas en Argentina está la bandera argentina, la bandera del Vaticano. Pues en los años 1880 aproximadamente, la celebración de St. Patrick's Day se ve la bandera argentina, la bandera del Vaticano, la bandera irlandesa. Así que bueno, eso fueron algunos de los factores que explican esto, que de vuelta es algo una apreciación muy general, pero que es un fenómeno que empieza a tomar cuerpo, el nacimiento de una identidad argentina entre por lo menos unos cuantos de los irlandeses. Perfecto, sí, sí. En cierto modo ahí el origen o la base del gaucho irlandés, la manera en que el irlandés se hizo gaucho, y como dice Ana Castrillón que el solo hecho de hablar inglés los ubicaba en mejor posición en la sociedad que a los argentinos. Pero dice Mariela, que está con nosotros, que lo que has mencionado, Edmundo, lo comentó un descendiente de la familia Murphy a la embajadora durante su visita a La Pampa en febrero. Pero yo no veo las manos levantadas, así que entiendo que Laura Izarra tiene una pregunta, pero no sé, Paula, ¿hay alguien mirando si las manos levantadas o cómo vemos? Ahí está, sí, ahora veo. Perdón, pero no tengo la galería para ver. Pero doy la palabra a Laura entonces, y después Mariela y Cecilia. Laura, por favor. Bueno, primero encosté mi mano sin querer al principio, pero es un gran placer, Edmundo, poder escucharte y verte, ni que sea así en forma online, en forma virtual. Realmente es para felicitarte. Pude entrar un poco atrasada porque estaba en una mesa examinadora de doctorado, discúlpenme, ahora tengo que hacer el switch para el español, pero realmente, Edmundo, tu trabajo es fundamental para todos conocerlo, especialmente ahora que hay un gran contingente en Argentina, gracias también a la USAL y a la Universidad de La Pampa, divulgando los estudios irlandeses y las investigaciones allí en Argentina, y lógicamente todos los jóvenes están entrando dentro de este nuevo campo de investigación, pero especialmente también, Edmundo, quiero dejar registrado todo el desafío y la fuerza emprendedora que has tenido en formar el SAILAS. Todos los que te hemos acompañado hemos sentido que gracias a todo tu trabajo, SAILAS pudo ser fundada y tener una continuidad y que hasta el día de hoy persiste. Lógicamente siempre hay sus momentos un poco más altos, un poco más bajos, pero lo importante es que ese espíritu que tú infundiste en esa fundación del SAILAS continúa, y viéndote ahora ahí firme, volviendo con conferencias, sea en La Pampa, cuando se hizo el SAILAS en La Pampa, y ahora aquí con la Asociación de Estudios Irlandeses del Sur. Eso es el fruto de todo ese trabajo que tú has iniciado. Felicitaciones, quería dejar ese registro. Y después podemos discutir y debatir un poquito el futuro de los estudios irlandeses, sí, a través de las partes temáticas, como tú lo has sugerido ahora. Muchas gracias, Laura. Estás muy guapa, tengo que decir.
La edad, estamos más de los 60, yo ya llegué a la otra década. Pero sí, bueno, y Laura fue también una de las primeras personas con las que se subió a ese barco justamente de trabajar en grupo, ella personalmente, también a través de sus estructuras en Brasil, y le dio la dimensión más justamente que yo buscaba, no quedarse en Argentina, sino una dimensión más regional, ¿no? Y después se fueron sumando otros. Así que bueno, Laura es también parte importante de ese proceso y que yo agradezco mucho. Y bueno, pero también creo que hay otras preguntas, ¿no, Justin? Me parece. ¿Tú perdones a mamá? Perdón, voy a dar la palabra a Mariela en La Pampa, en la Universidad de La Pampa, que conoces la última vez supongo que nos reunimos fue en Dublín, en 2019, ¿no es cierto, Mariela? Así es, buenas tardes Edmundo, buenas tardes a todas las personas que están presentes, y sí, además de felicitarnos como Asociación de Estudios Irlandeses del Sur por esta conversación, agradecer a Laura porque, como bien dijiste Edmundo, todo lo que ustedes habían iniciado como SAILAS, creo que fue en 2007 en Irlanda, en una conference allá en el Congreso. Luego Laura se encargó de traer a Argentina, de darle difusión, y creo que esas son las acciones que valen la pena, porque yo estaba apuntando ahí un poco alguna de los puntos que vos mencionaste, como entusiasmo, curiosidad. Esos son, digamos, las características de los investigadores, ya sea académicos o no. No estoy hablando de una distinción entre el investigador académico y el investigador de comunidad, que también los hay excelentes. Y bueno, entonces así se fueron tejiendo estas tramas y estas conexiones. Aun cuando no nos conocíamos, vos fuiste muy generoso con la Universidad de La Pampa enviándonos materiales, haciendo conexiones, lo mismo que hacía Laura, y de alguna manera nosotros fuimos también transmitiendo lo mismo. Después, en mi caso particular, tuve oportunidad de ir en 2011, 2010 a una conference allá en Dublin, y fue fabuloso porque ahí estaba viendo a Margaret, estaba viendo a Clina, no sé quiénes más, y bueno, ya después llegando a 2019, ya fuimos como un grupo de argentinos a participar nuevamente, con Verónica, con Paula, con otros investigadores, y sumado esto Justin, la embajadora actual y demás. Entonces, me parece que es algo que se inició hace bastante y que con mucho entusiasmo fue dando estos frutos. Como bien decís, no es una labor multitudinaria, pero sí fue dando esos frutos, y creo que es algo que no tenemos que dejar caer. Me acuerdo que en 2013, cuando hicimos acá en La Pampa el Congreso de SAILAS, fue algo absolutamente positivo para nuestra comunidad y para la comunidad en general, la argentina también. Entonces, bueno, agradecer todo eso, y pienso que ya hemos dado muchos pasos más con la creación de la asociación ahora, desde 2017, y bueno, y más actividades que tienen que ver con lo académico y lo no académico, pero reunidos en torno de esta temática común que es estudios irlandeses. Y me interesó lo que dijiste al principio de no circunscribirnos solamente a estudios irlandeses, sino establecer otras relaciones con otros campos tal vez, que eso también va a hacer que el campo específico se fortalezca, pero a su vez que se vaya
entremezclando con otros campos. Eso me pareció muy interesante de tu parte. Así que eso será para el futuro. Bueno, dejo la palabra a Cecilia. Gracias. Gracias, Mariela. Muy bueno verte. Sí, igualmente. Gracias, Mariela, gracias, Justin, amigas y amigos, un gusto verlos y un gran gusto conocerlo a Edmundo, a quien todos hemos leído muchísimo y que es un referente obligado para este campo de estudios. Que sí es interesante poder cruzarlo, claramente con los estudios migratorios, pero mi preocupación, pensando en el futuro de la investigación, es que los investigadores ya no podemos hoy, por ejemplo, entrevistar a inmigrantes, me estoy refiriendo a la diáspora, ¿verdad? Y casi ni siquiera a sus nietos, y vamos a obtener información muy intermediada, muy de teléfono descompuesto, muy mítica incluso. Entonces cada vez se hacen más importantes los archivos, los registros, que en general son en papel. Nosotros hemos estado tratando de hacer una digitalización de fotos, por ejemplo, de fotos de familia, porque el papel se pierde. Primero se pierden las personas, pero después se pierden los papeles, las cartas, por eso también contar con la referencia de tu libro, que es tan vivencial, ¿no? Que nos hace imaginar realmente cómo vivía el irlandés del siglo XIX. Las cartas, los archivos, hace muy poco me enteré que el Archivo General de la Nación tiene a disposición digitalizados los testimonios sucesorios, que también es una fuente muy importante de investigación. Bueno, las hemerotecas, que son fundamentales, que también son en papel y también se pierden. Por cierto, tenemos el caso más conocido de los censos en Irlanda, que en muchos casos se han perdido por incendios. Creo que en Argentina tenemos censos más antiguos donde poder buscar al inmigrante irlandés que en la propia Irlanda, que creo que es de 1911, por lo menos el más antiguo que pude consultar yo. Así que mi pregunta hacia el futuro es, ¿cómo ves vos la cuestión de las fuentes? Más allá de que podamos ampliar nuestro campo de estudios, ¿cómo ves esa búsqueda de información para hacer nuestra investigación? Bueno, absolutamente, ese es un punto muy importante en cualquier campo de investigación en el cual la historia participe de forma preponderante como este. Primero, como decís, porque cuando uno confronta lo que escucha, por ejemplo, descendientes, ¿no?, de inmigrantes, con lo que su ancestro vivió realmente, por ejemplo, en el viaje desde las Islas Británicas hacia América del Sur, o en los primeros contactos que tuvo en el Río de la Plata, etc., uno se da cuenta que hay una distancia, un gap muy, muy, muy importante muchas veces, ¿no? Que por diferentes razones después se han creado historias narrativas que convienen, pero que a veces están bastante alejadas de la realidad. Cuando uno ve las cartas de Murphy, de la familia Murphy, que están en el libro Becoming Irlandés, en primer lugar, uno se da cuenta que es gente que es, como todo el mundo, digamos, que trabaja duro, trata de encontrar oportunidades, son muy meticulosos a veces, y la verdad muy poco espirituales, ¿no? Entonces ya hay algo en el cliché del irlandés inmigrante católico muy creyente que empieza a ser diferente, por lo menos estoy hablando por supuesto de una sola familia, ¿no? O que la religión para ellos no es tanto una necesidad espiritual interior muy fuerte, sino más bien una necesidad social, que es bastante diferente.
Eso es un pequeño ejemplo, ¿no? Pero podría haber muchos otros. La buena noticia respecto a fuentes es que con imaginación, con mucha paciencia y perseverancia, hay posibilidades. Las posibilidades están. Es complicado especialmente para un campo de estudios como este, en el cual hay fuentes en Argentina, sin olvidar el resto, Uruguay, Brasil, Perú, Chile, etcétera, Colombia. Hay fuentes en Irlanda, por supuesto, hay fuentes muy importantes en Inglaterra, por suerte casi siempre cerca de Londres o en Londres, pero también en otros lados. Y uno dice, pero ¿y cómo hacer para poder estudiar, por ejemplo, los diarios, ¿no? Los periódicos? Y sí, es muy complicado. Logísticamente es absolutamente muy complicado. Poco a poco numerización, no sé, la digitalización va avanzando, y ya cada vez hay más que se encuentran en el dominio público incluso, pero todavía si uno compara con las colecciones de periódicos de Colindale en Londres, de la colección de periódicos del Archivo Británico, bueno, todavía hay mucho que se ve incluso con métodos bastante anticuados, ¿no? Es complicado, pero hay mucho. Yo estoy seguro, por ejemplo, eso es un ejemplo solo, que el archivo del consulado británico, especialmente para el siglo XIX y XX, no está lo suficientemente explotado para este campo de estudios y otros que tienen que ver con los inmigrantes de las Islas Británicas. Lo digo que estoy seguro, primero porque yo no pude consultarlo en ninguno de los viajes que hice a Argentina. Aparentemente la consulta, por lo menos hasta hace unos años, se hacía en Argentina, pero con permiso desde Londres, una autorización. Es decir, que ya era complicada. Y por otro lado sé, por una colega que me lo comentó hace poco, que ahora hay más acceso, el acceso está más fácil a esos archivos. Y imagínense que prácticamente todos los irlandeses que llegaban, cuando llegaban, se anotaban en el consulado británico como ciudadano de la corona inglesa. Cuando se casaban, se registraban que se habían casado, con quién, etcétera, cuándo, dónde. Cuando tenían un hijo, iban y lo registraban, etcétera. Y esto es por lo menos para una gran mayoría, por lo menos hasta un periodo de la Primera Guerra Mundial o después de la Primera Guerra Mundial, 1920, por decir algo. Con lo cual imagínense la mina de oro que hay ahí de información, muy poco explotada hasta ahora. Y bueno, y como ese hay muchos otros. A mí me asombró las bibliotecas cantonal, no, bibliotecas de condado, de Wexford, de Westmeath, de Longford, la información enorme que tienen. Por ejemplo, las colecciones en papel, ¿no? Originales de los diarios locales, donde aparece que fulanito de tal se despide de su familia, etcétera, porque se va a Argentina. Eso yo los he visto, ¿no? Y eso, bueno, todavía hay que explotarlos. Claro, es muy difícil llegar hasta allá. Investigar periódicos, como ustedes saben, lleva muchísimo tiempo y una gran disciplina. Eh, y después el famoso tema de las colecciones de cartas y documentos privados, incluyendo las fotos, como mencionaste, de los inmigrantes. Están por ahí. Hay que continuar haciendo el esfuerzo que yo sé que muchos han tratado de hacer, pero hay que hacer ese esfuerzo de una manera más, tal vez,
más acompañados. Si uno va solo e intenta que la familia tal le regale su colección de cartas, lo más probable es que eso no ocurra, porque ese es un tesoro para la familia. Y hasta tiene miedo de qué puede hacer uno con eso, etc. Entonces, ahí la idea de ir como asociación con las diferentes instituciones y presentar una propuesta más profesional, especialmente sabiendo a dónde va a quedar el documento. Nosotros hicimos un acuerdo con la Universidad de San Andrés en Buenos Aires para que las colecciones que Silas consiguiera se depositaran en la Universidad de San Andrés. Y allá está la colección de las cartas de Murphy, por ejemplo, el original, ¿no? Así que bueno, trabajando, digamos, en forma más estructurada, es posible conseguir más documentos de familias y fotos también, que por supuesto es una de las cosas muy interesantes. Sí, sí. Dice Margaret Breheny, que está en línea, que es verdad, los fuentes del Foreign Office en Kew, Londres, son muy ricos en documentos para indagar la historia de la migración irlandesa en América Latina. Vale la pena mirar el sitio web, porque están digitalizando todo el tiempo más manuscritos con acceso abierto, que es ya absoluto. Quería preguntar si Ana Mulvihill, Castellón Mulvihill, Ana ha hecho varios comentarios, pero le quería invitar si quería hacer uso de la palabra. Ana, ¿estás? No sé si no se escucha. Bueno, Roberto. Sí, Roberto perdón. Elizalde está con... perdón, ahí está Ana. Sí, perdón, Ana, Justin, por favor. sí. Sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ana. Somos Bienvenido varios de los Junín. que... Junín. Sí, desde Junín de la Sociedad de la Raza Irlandesa. Varias veces criticado el nombre raza, pero en ese momento estaba en Junín el club inglés, y los irlandeses quisieron diferenciarse en el año 24, cuando inauguran la institución, y le ponen raza irlandesa. Bueno, esto ha sido motivo de discusión por muchos años, pero bueno, el nombre es así. Mi interés por el libro fue con varios compañeros más que hicimos la diplomatura, porque sabíamos que tenía muy importantes datos que nos interesaban muchísimo. Por eso yo pregunté si se volvería a editar, y si no, de qué manera podemos tener acceso, porque lo hemos buscado muchísimo y no lo podemos encontrar. Sí. Gracias, Ana. Perdón, Edmundo, no te saludé, perdón. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hay por lo menos 2 lugares, 3 que me acuerdo, que el libro está entero en internet, disponible para todo el mundo. Uno es Academia Edu. ¿Sí? El otro es Humanities Common, que es como Academia Edu, pero más serio, digamos. Sí. Y después Google Books, que en los 3, si no me equivoco, los 3 se puede acceder sin ningún tipo de restricción. Y el libro está, justamente como yo vi que era muy difícil que las editoriales que lo publicaron se interesaran en hacer otra edición, pedí permisos, en algunos casos lo obtuve, en otros no, así que directamente los puse online, y eso está disponible para todos. Eso, bueno, por supuesto no es lo mismo, ¿no?, que una edición digital, pero al menos está accesible. La información. Le pedimos a Paula, por favor, que después nos tipee los links, así nosotros podemos acceder a ello. Tenemos uno de los compañeros que también hizo la diplomatura, Miguel, que es muy activo en el tema de las redes,
así que contamos con la colaboración de Miguel para que podamos acceder a los links del libro. Todos lo buscamos muchísimo, pero bueno, es imposible encontrarlo. Bueno, Muchas gracias, Edmundo. perfecto. Todo lo que aportás es realmente muy importante para los descendientes, que somos apasionados de la historia de nuestros abuelos y bisabuelos, y por eso estamos tratando siempre de buscar un dato más, un detalle más, que nos acerque a ellos. Así que bueno, muchísimas gracias, te agradezco mucho por tu investigación y tu interés. De nada, Gracias, muchas gracias. Justin, por darme la palabra. No, gracias, Ana. Y ahora, Roberto Elizalde, tenés la palabra. Sí, gracias, Justin. Muchas gracias. Felicitaciones por tu trabajo, Edmundo. Cuando hablabas que habías empezado con la genealogía y habías seguido con esto, es algo que los historiadores siempre decimos, que los libros de genealogía, a esos nombres, hay que ponerles un poco de carne alrededor, ¿no es cierto? Y darles vida, que lo que has logrado de algún modo, y que es importante. Yo tengo una experiencia que es esta, que justamente por los documentos es muy difícil poder decir certeramente del país sobre